Nací en Cuernavaca con una ausencia que me marcaba el pecho. Mi madre me abandonó y no supe mucho de ella, pero no me malentiendan, en mi casa nunca faltó un plato de comida ni un techo. Mis abuelos y mis tíos se encargaron de que tuviera todo lo material. Me daban cariño, me cuidaban, trataban de que no me hiciera falta nada. Pero el amor de una familia entera no alcanza para cubrir el hueco que deja una madre que decide no estar. Ese vacío se me notaba en la cara. En el colegio, el bullying era una sombra que me perseguía a diario. No tener padres, pero especialmente no tener a mi madre, me hacía sentir menos que el resto. Me veía al espejo y me sentía incompleto, pequeño. Esa inseguridad me convirtió en el blanco perfecto para todos los abusones de la escuela. Ellos olían mi soledad y se daban un festín con ella. Mis tíos, que eran boxeadores amateur, se dieron cuenta de que su sobrino estaba siendo devorado por la calle. No me dieron palabras de consuelo, me dieron técnica. Me enseñaron a cerrar el puño, a mover los pies, a saber exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Me dijeron que el respeto no se pedía, se arrebataba. Recuerdo la primera vez que lo hice. El abusón de turno se acercó esperando el mismo niño agachado de siempre, pero esta vez mi mano conectó donde me habían enseñado. Sentí el impacto en mis nudillos y vi el miedo en sus ojos. El poder de mis manos lo llenó todo. Fue una descarga de adrenalina que me cambió los cables. Una vez que sentí ese poder, sentí que podía dominar a quien me humillaba, ya no pude detenerme. Descubrí que el mundo se divide entre los que golpean y los que reciben, y juré que nunca más volvería a ser el que bajaba la mirada. Ahí fue donde realmente empezó el camino hacia la sombra. No fue por hambre de pan, fue por hambre de respeto. En la escuela, después de que mis tíos me enseñaron a soltar las manos, ya no volví a ser el mismo. Lo curioso es que no me alejé de los libros, seguía cumpliendo con lo académico, pero por dentro, mi motor ya no era el estudio, era el dominio. Ya no se trataba de defenderme de los abusones, se trataba de verlos reducidos a nada. Me alimentaba ver cómo se les transformaba la cara cuando me tenían enfrente. Me generaba una satisfacción oscura que me pidieran perdón, que se humillaran, que lloraran pidiendo una piedad que yo sentía que la vida no había tenido conmigo. El miedo que proyectaba era tan denso que algunos terminaban orinándose encima con solo sentirme cerca, con solo sostenerles la mirada un par de segundos en el pasillo. Ese vacío que me dejó mi madre, ese hueco que ningún abrazo de mis abuelos pudo llenar, se sentía extrañamente tibio cuando veía a alguien más suplicar. Aprendí que el respeto de la gente no era por amor, sino por terror. Y en mi cabeza de adolescente, eso era suficiente. Si no podía ser amado por la mujer que me dio la vida, iba a ser temido por cada persona que se cruzara en mi camino. Esa sensación de superioridad fue la que me moldeó. Mientras mis compañeros pensaban en el examen final, yo pensaba en quién sería el siguiente en doblar las rodillas ante mí. Cada lágrima que yo le sacaba a esos cobardes era una lágrima que yo ya no tenía que derramar por mi pasado. Mientras en la calle y en la escuela me alimentaba del miedo, en casa encontré un refugio de paz. Conocí a la madre de mi primer hijo y con ella yo era otro, todo era ternura, cuidado, ganas de ser el hombre que a mí me faltó. Pero esa dulzura se quedaba de la puerta para adentro. Con cualquiera que no fuera de mi sangre, yo seguía siendo el mismo animal que disfrutaba ver el miedo ajeno. Tener a mi primer hijo siendo todavía un chamaquito me sacudió. Me despertó de golpe. Ya no podía ser solo el tipo que intimidaba en las esquinas, ahora tenía una boca que alimentar y una familia que sostener. Me propuse ser el mejor proveedor, quería que a ellos no les faltara ni un peso ni un gramo de afecto. Descubrí que era un buen trabajador, dedicado, puntual, con ganas de salir adelante. Pero había algo que no podía domesticar, los puños. Ese poder que descubrí en el colegio se había convertido en un instinto que se disparaba solo. Los golpes eran mi respuesta automática a cualquier falta de respeto, real o imaginada. No duraba mucho en los empleos. Antes de cumplir el mes, ya le había soltado un derechazo a un compañero que me habló pesado o incluso a un cliente que se puso exigente. Era una lucha interna constante. Por un lado, llegaba a casa a cargar a mi bebé con una delicadeza que nadie creería. Por el otro, traía los nudillos hinchados de una pelea en la gasolinería o en la obra. Me desesperaba no poder mantener la estabilidad, pero el vacío que me dejó mi madre seguía ahí, pidiendo ser llenado con el dominio sobre los demás. Esa inestabilidad fue la que me empujó al límite. Sabía que por la derecha, mi temperamento me iba a traicionar siempre. Necesitaba un lugar donde golpear no fuera un motivo de despido, sino una virtud. Un lugar donde mi sombra no asustara a los jefes, sino que fuera útil. Llevaba un par de meses sin poder retener un empleo por mis arranques, y en mi casa ya estábamos raspando la olla. Ver la despensa vacía y la cara de preocupación de mi mujer me quemaba más que cualquier golpe.
En ese entonces, mi primer hijo tenía apenas 2 años y mi esposa ya estaba embarazada del segundo. La presión de ser el proveedor me estaba asfixiando. Fue cuando apareció este amigo del colegio. Lo vi llegar en una camioneta de lujo y un revólver fajado a la cintura. Nos sentamos a echarnos unas cervezas y yo no podía dejar de mirar su estilo de vida. ¿En qué andas, cabrón?, le pregunté, con la envidia y la necesidad mordiéndome la lengua. Dame chamba, lo que sea. Le dio un trago a su cerveza y me soltó la advertencia que hoy, años después, retumban estas 4 paredes. No te quieres meter en esto, de verdad. Si entras, ya no te puedes salir. Tú eres un hombre de familia, Oscar, piénsalo. Pero yo no quería pensar. Yo quería la camioneta, quería el revólver y, sobre todo, quería dejar de sentirme el niño abandonado que no tenía donde caerse muerto. Se lo pedí 1, 2, 10 veces. Le insistí hasta el cansancio, diciéndole que mis puños ya sabían lo que hacían, que yo no le tenía miedo a nada. Hasta que un día, harto de mi insistencia, me dijo, órale pues, bajo tu riesgo. Me subió a la camioneta y me llevó a conocer a su patrón. Cuando estuve frente al patrón, sentí que mi vida entera, desde el abandono de mi madre hasta el primer golpe que solté en el colegio, me había estado preparando para ese instante. Él me midió con la mirada, buscando el miedo que yo ya no tenía. Yo solo pensaba en mi hijo de 2 años y en el que venía en camino. Estaba dispuesto a cambiar mi paz por su comida. Dicen que eres bueno para los chingadazos, me dijo el patrón. Soy mejor de lo que dicen, le contesté, sosteniéndole la mirada. Ese día dejé de ser un muerto de hambre, para convertirme en la herramienta que ellos necesitaban. El error, que me hacía perder empleos, mi violencia incontrolable, era ahora mi mayor currículum. Con el patrón no necesité currículum, mis puños hablaron por mí. Fui haciendo mi camino a punta de golpes, ganándome el respeto de todos. Ser un hombre roto y violento, no solo estaba permitido, sino que me hacía crecer. No importan los detalles de lo que hice, basta con decir que todos los pecados que un hombre puede cometer contra su prójimo, yo los cometí. Me volví una herramienta del dolor. Pero el poder es una droga que te hace creer invencible, y esa oscuridad me fue alejando de mi casa. Ya no era el padre tierno, era un extraño que olía a pólvora y a problemas. Entonces apareció ella, una mujer joven, hermosa, de esas que te hacen creer que puedes volver a nacer y borrar el pasado. Perdí la cabeza. Decidí que quería una vida nueva, lejos de la carga de ser padre, lejos de los reclamos. El día que hice mi maleta es el recuerdo que más me quema. Mi esposa, fuera de sí, me lanzaba la vajilla de la cocina, los platos se estrellaban contra la pared igual que se estaba rompiendo nuestra vida. Pero lo que me destrozó fue mi hijo. Ese niño ya con 4 años se tiró al piso, se aferró a mis piernas y, de rodillas, me suplicó, papi, no me abandones, por favor no te vayas. Sentí el peso de su cuerpo, sentí su llanto, pero el vacío que me dejó mi propia madre era más fuerte. En un acto de cobardía suprema, me solté de sus manos pequeñas y le di la espalda. Salí de esa casa repitiendo el mismo ciclo de abandono que me había destruido a mí. Los dejé solos. Me arrepiento cada maldito segundo de haber preferido mi ego y mi nueva vida sobre los ojos de mi hijo. Me equivoqué como hombre y como padre. Fui un cobarde que huyó cuando más lo necesitaba. Caí en la cárcel por un delito que no cometí. No se confundan, no estoy diciendo que sea inocente. No soy ningún santo. Sé perfectamente que merezco estar tras las rejas. Tengo suficientes pecados en la espalda para pagar 3 vidas aquí adentro. Es verdad, la justicia sí llega. Y ahí, en apenas unos días, el mundo que creía haber conquistado se esfumó. La mujer joven, esa por la que le di la espalda a mis hijos y por la que hice mi maleta ignorando los ruegos de mi niño, me dejó. En cuanto se cerró el cerrojo, ella desapareció. Me quedé sin familia, sin mujer, sin dinero y sin libertad. Me quedé solo. Un viernes, después de semanas de silencio absoluto, me llamaron a la visita. No esperaba a nadie. Cuando entré al locutorio, vi a una mujer mayor, cansada, con los ojos llenos de una tristeza que me resultó familiar. Era mi madre. Después de décadas de no saber de ella, después de odiar su ausencia y usarla como excusa para cada golpe que solté, estaba ahí, frente a mí. Me quedé mudo. Sentí que el tiempo se doblaba. Ella se acercó y, sin decir una sola palabra, me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo que me desarmó. No fue el abrazo de ternura que imaginé de niño, fue un abrazo de 2 náufragos que se encuentran en la misma tormenta. Lloré. Lloré como nunca había podido.
Lloré por el tiempo perdido y por la herencia de abandono que le pasé a mis propios hijos. Perdóname, le alcancé a decir al oído, con la voz rota. Perdóname tú a mí, me contestó ella. En ese momento entendí la tragedia de mi vida. Me pasé años huyendo de sus sombras solo para terminar convirtiéndome en ella. Ella me abandonó a mí y yo abandoné a los míos. Hoy estoy aquí, pagando por lo que hice y por lo que no hice. La vida me quitó todo para obligarme a mirar lo único que siempre tuve, mi propio reflejo en la oscuridad. Lo que más me duele de estar aquí es también lo que más me sostiene. Mis hijos, esos que dejé llorando de rodillas, aprovecharon lo único bueno que les pude heredar, esa vena académica, esa inteligencia que yo desperdicié en la calle. Sin un padre que les pusiera un peso en la mano, sin nadie que los apoyara mientras yo andaba de parranda o en la sombra, ellos se levantaron solos. Hicieron su carrera. Se partieron el lomo y hoy son hombres de familia. Salieron adelante sin mí, y por eso, hoy tienen todo mi respeto y mi admiración. Yo, que me sentía tan poderoso con un arma y los puños, me siento pequeño frente a ellos. Lograron ser personas de bien en el mismo desierto donde yo me perdí. Hoy mi condena no son los años de cárcel, sino el silencio de sus vidas. Pero me queda la paz de saber que, aunque les di la espalda, ellos no repitieron mi historia. Son mejores que yo, y ese es mi único consuelo.